Buenas, buenas, buenas. Hoy estoy haciendo un vivo muy cortito. Hace rato que no salía, hace rato que no nos veíamos, pero tengo muchas ganas de compartir y de empezar a compartir cada vez más algunos videos cortos de unos 15 minutos, 20 minutos, abordando algún tema en particular. Así que si les gusta la idea, después me van diciendo. Para los que es la primera vez que me escuchan, yo soy Susana Casal, soy creadora de Rueda de Auxilio. Les voy a contar un poco de mí, de mi historia y de por qué trabajo mucho sobre mediciones. Y el tema de hoy, una de las cosas que yo quiero empezar a conversar hoy en este ratito es responder esta pregunta y algunos mitos asociados sobre si es difícil medir, en comunicación interna sobre todo, pero ¿es difícil medir? Y acá quiero empezar un poco a hacer este recorrido de por qué elijo esta pregunta y por qué yo empecé a medir en comunicación interna. ¿Sí? Principalmente, y acá les cuento un poco mi historia, yo soy comunicadora organizacional, trabajé muchos años en el ámbito corporativo, adentro de una organización haciendo comunicación interna, y hoy me dedico a ayudar a profesionales, áreas de comunicación y empresas a poder mejorar lo que hacen con más estrategia, es decir, a ponerse objetivos, a ponerse metas, a clarificar un poco hacia dónde quieren ir, a visibilizar el punto de partida y a generar una estrategia para lograr esas metas que se proponen. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos nosotros si lo estamos logrando o no lo estamos logrando? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esa meta que nos propusimos? Y ahí entran las mediciones. ¿Qué me pasó a mí estando en el ámbito corporativo y haciendo comunicación interna? Los que hacen comunicación interna deben saber que es uno de los intangibles más intangibles. O sea, todo el mundo sabe de comunicación interna, todo el mundo opina al respecto, lo cual está muy bien, pero también es cierto que nosotros que tenemos no solamente formación, sino mucho bagaje, mucha experiencia, también tenemos un montón de conocimiento que a veces las palabras no alcanzan para demostrarlo y que es donde entran los datos, la evidencia, y esos datos duros que nos pueden ayudar a respaldar lo que decimos, ya sea por investigaciones, pero también con los datos de nuestra propia organización. ¿Qué me pasó a mí cuando yo empecé? ¿Y por qué me acerqué al mundo de los datos? ¿Y por qué una comunicadora hoy empieza a hablar de tomar decisiones basadas en datos? Bien, como les decía, estaba en una organización que al igual que un montón de otras, opinaban mucho sobre los resultados, sobre el desempeño, sobre las decisiones que tomaban, cuestionaban las recomendaciones que dábamos, proponían siempre caminos que nosotros intuíamos que no eran el mejor. Entonces empecé a remangarme y a empezar a investigar sobre el tema. O sea, empecé por la misma inquietud que empezamos todos. Hay algo en nuestro trabajo que no nos sale, hay algo en nuestro trabajo que no estamos encontrándole respuestas, que lo que hacemos hasta ahora no alcanza y queremos explorar nuevas alternativas. Así empecé yo, buscando, mirando, a ver qué es lo que podía encontrar. ¿Qué es lo que me fui dando cuenta? Que medir era muy sencillo o muy complejo tanto como quisiera. Es decir, había cosas que podía medir muy fácilmente y conocer el desempeño, y cuando tenía herramientas mejor. Pero había momentos en que por ahí no tenía herramientas, no tenía presupuesto, no tenía tiempo para medir y se volvía un poquito más compleja la cuestión. También empecé a comparar cómo lo hacían otras áreas internas y ahí empezaba a ver que había áreas como marketing que tenían muchísima más historia, muchísima más trayectoria midiendo y que podía tomar un poco de inspiración de ellos, pero que no se aplicaba a lo que yo hacía, porque era distinto público, eran distintas herramientas, distintos presupuestos, eran equipos mucho más grandes, pero sobre todo porque lo que medían era diferente o tenía dinámicas distintas. Así que empecé de a poco a sumar una valijita con algunas herramientas que iba tomando de distintas disciplinas y me podían empezar a ayudar o aplicar a lo que yo hacía. Claro, después de muchos años de hacer esto, muchos intentos exitosos y de muchos intentos fallidos, fui teniendo mucha experiencia en lo que es la medición. Y acá, entonces, quiero derribar algunos mitos. ¿Es difícil medir? El arte de la medición o el auge de la medición empieza hace, no sé, 10 años con mucha intensidad, aunque por supuesto viene de muchísima más data, ¿no? Pero desde hace un tiempo a esta parte se viene poniendo mucho más sobre la mesa.
¿Y qué es lo que pasa? Hay herramientas que son buenísimas, que son muy potentes, pero que al mundo de la comunicación interna no aplican. O son muy complejas, o son muy difíciles, o exceden, o son mucho más sofisticadas y exceden mucho más lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que solemos necesitar los comunicadores? Saber si nuestra información está llegando, a cuánta gente estamos llegando, cómo la están recibiendo, qué estrategia está funcionando mejor. Pero principalmente tiene que ver mucho sobre cómo hacemos lo que nosotros hacemos, ¿sí? Nuestros indicadores de gestión, nuestros indicadores de operativos, de cómo lo estamos haciendo, de cuánto estamos produciendo, de cuál es nuestro nivel y nuestro volumen de actividad, y cuáles son los efectos o los resultados o el impacto que estamos haciendo. Que eso se puede abrir en infinitas, o no sé si en infinitas, pero en varias etapas, ¿sí? Cómo funciona mi acción de comunicación, es decir, si ese mail que envié se abrió, llegó, cuánta gente lo vio, si ese evento que yo hice, cuánta gente vino, cuál fue el nivel de satisfacción que tiene. Esa es una forma o es una arista para medir. Y la otra es la de el impacto o el resultado real, lo que estamos moviendo en la organización. Cada una de estas tres cosas que mencioné, que tiene que ver con cómo hacemos las cosas o lo que estamos haciendo en medir nuestro nivel de gestión y de productividad, medir el impacto o el efecto o el resultado real de una de esas acciones de comunicación, es muy fácil. O sea, estas dos cosas son muy fáciles. Son cosas que ya tenemos y que estoy segura que cualquiera que esté del otro lado de la pantalla o en la organización lo puede tener. ¿Lo podemos sofisticar? Sí. ¿Lo podemos complementar? Sí. ¿Podemos empezar con herramientas gratuitas? También. ¿Puede ser absolutamente preciso? No, ninguna medición. Todas pueden tener cierto margen de error. ¿Cuál es la más difícil y dónde empieza a complicarse la cuestión? Cuando empezamos a hablar de cómo empezar a medir qué estoy moviendo en la organización, cuál es el impacto real que yo estoy moviendo con una comunicación o con un evento o con una campaña. Y esa claramente es la figurita difícil y es un poco lo que yo empiezo a mostrar, distintas alternativas que tenemos para empezar a mostrar eso. ¿Qué necesitamos para poder realmente llegar a ese nivel de visibilidad? Y acá siempre pongo el mismo ejemplo, pero me parece que es uno de los más evidentes, ¿no? Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una campaña de seguridad en el trabajo, una campaña de uso de elementos de protección y demás, tenemos, por un lado, cuánto esfuerzo hicimos nosotros y cuánto movilizamos nosotros de recursos para hacer una acción, entonces cuántas comunicaciones enviamos, cuál fue el presupuesto que invertimos, a cuánta gente llegamos y demás, es la parte de más de gestión. Perdón, ¿cuánta gente llevamos? No, cuánta gente llegamos sería la segunda parte, que es cuál es el efecto o cuál es el alcance que estoy llegando, cuál es el resultado de esa acción. Entonces, si nosotros decimos, bueno, mandé 5 mails, los vio 300 personas, estoy viendo el efecto o la consecuencia de esa acción de comunicación. Ahora, después, si efectivamente la gente empieza a usar más los elementos de protección o si disminuyen los accidentes laborales por el uso de esos medios, pertenece a unos indicadores que son un poquito más complejos. Esos son los que en general podemos decir cuesta medir. Pero no, o sea, simplemente hay que saber con qué herramientas, hay que saber qué pasos y hay que tener muy conocida la estrategia. Hay que tener diseñadas y pensadas las estrategias. Entonces, no es que sea difícil medir, es que a veces no sabemos muy bien qué es lo que queremos medir. No sabemos muy bien cuáles son los instrumentos que podemos usar para medir. No sabemos muy bien qué indicador y qué tenemos que mirar. No sabemos muy bien si todo esto es parte de nuestro trabajo o tenemos que involucrar a otras personas, a otras áreas. Si existen indicadores de negocio que ya nos pueden allanar el camino. Entonces hay un montón de preguntas que nos tenemos que empezar a hacer y a clarificar en nuestra mente para poder decir, ¿puedo hacerlo en mi organización o no puedo hacerlo en mi organización? ¿Puedo hacerlo con los recursos que tengo o no puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo a todo? ¿Todo tenemos que medir? También eso es una pregunta súper importante, ¿no? Es, si puedo medir todo, ¿todo tengo que medir? ¿Me vuelvo loca? ¿No llego nunca? Nunca voy a poder medir todo esto. Bien, entonces acá es donde tenemos que empezar a elegir las batallas y qué es lo que queremos realmente conocer, comprobar, argumentar. Entonces todo este camino, ¿sí?, de llegar a concretar una medición no es difícil, no es
costoso, pero tenemos que tener una guía, un inicio y un fin, saber cuál paso va antes. Entonces es una cuestión de orden, es una cuestión de claridad y es una cuestión, por supuesto, sí, de enriquecer esa cajita de herramientas por ahí con instrumentos que no sabíamos o que no sabemos muy bien cómo aplicarlos. Muchas veces las personas miden solamente a través de encuestas de satisfacción, ¿sí? Y no es el instrumento, en lo absoluto es el único instrumento que existe para poder medir, ¿sí? Pero es el que más conocemos y es el más fácil también, ¿no? Es como el que está a mano de todos, hay un montón de herramientas gratuitas que nos lo permiten hacer, ¿sí? Entonces, esto era el principio de los que yo les quería contar, que tiene que ver con, bueno, si es difícil, si no es difícil, con qué barreras nos encontramos, cuál es el mito que hay detrás de eso, ¿sí? Quisiera ahora incorporarles un concepto que tiene que ver con el beneficio de medir, o las ventajas de medir, o las consecuencias de medir. Porque, ¿cómo medir? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los instrumentos? Es una parte muy técnica de la medición. Es una parte que tiene que ver, sí, con el conocimiento. Ahora, hay una parte que tiene que ver con ¿para qué voy a aprender a hacerlo? ¿Cuál es el beneficio que tengo? ¿Qué pasa después de tener el dato? Ok, yo ya ahora pude conocer mi impacto. ¿Y después qué hago? ¿Para qué me sirve esto? Entonces ahí también quiero contarles mi experiencia, ¿sí? Para que vean como el caso tipo que me llevó a mí a generar los cursos, a generar un poco el despliegue que empecé a hacer de productos y de servicios alrededor de esto. Cuando yo empecé a medir, que lo empecé a hacer, como les decía, artesanalmente, explorando, equivocándome, y empecé a mostrar esos resultados, de repente las personas que trabajaban conmigo empezaron a ver que yo estaba hablando un lenguaje distinto, que no se hablaba en la organización, o que al menos no estaban acostumbrados a que el equipo de comunicación interna hablara y manejara ese lenguaje, esos conceptos, y los sometiera, entre comillas, a un nivel de precisión o de exigencia diferente. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros empezamos a saber que para medir necesitamos tener claros los objetivos, que es algo que siempre decimos, pero hacer preguntas concretas sobre los objetivos para ayudar al otro a que los visibilice y a que los pueda esbozar, empezaron a ver que había un pensamiento estratégico detrás de eso. Empezaron a ver que había una persona que podía forzar un poquito más la máquina y decir, preguntar muchas veces los por qué y los para qué y qué queremos lograr y cómo nos vamos a dar cuenta que lo estamos logrando. Y empezaron a cambiar las palabras, ¿no? Hasta ahora, y díganme ustedes si les pasa un poco eso, cuando te vienen a pedir una acción, cuando te vienen a pedir una campaña o una formación, te dicen queremos sensibilizar, queremos concientizar, queremos que la gente sepa, ok, ¿qué significa concientizar? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que vas a la gente la concientizaste? ¿A cuánta gente querés concientizar? ¿Todos necesitamos concientizar o solamente a un equipo específico? Entonces, cuando empezás a hacer ese tipo de preguntas, ¿qué comportamientos asociados hay a una persona que está concientizada? Y hay un montón de preguntas que empiezan a generar como, ¿no? Esta presión sobre el otro a que haga su pensamiento también reflexivo. Entonces, vuelvo al punto y empecé a hacer ese tipo de preguntas y empezaron a ver que detrás de la comunicación había una ciencia, que detrás de la medición había una posibilidad de poder concretar ellos mismos también sus metas y sus logros, es decir, que ellos mismos van a poder, como área cliente o área de servicio mía, iban a poder ver si nosotros el servicio que le estábamos dando, el apoyo que le estábamos dando, tenía sentido o no.
se me había apagado el micrófono, gracias. Ahí lo veo. Uy, no sé desde cuándo no se escucha. Gracias por avisar. Bueno, perdón, les decía que el otro día tuve una formación de las que doy siempre en las organizaciones y siempre preparamos alguna encuesta de satisfacción. Y generalmente, gracias, generalmente las encuestas de satisfacción las mandan después a través de un mail. Entonces, ¿qué pasa? La gente no la contesta y la tasa de respuesta, la tasa de participación en esas encuestas es bajísima. Y la verdad es que una simple modificación es, pasemos el link en el chat, esta era una capacitación virtual, pasemos el link en el chat y que la contesten en el momento, yo freno 2 minutitos, uno por reloj, y que contesten la encuesta y después damos el cierre. Las tasas de respuesta en esas acciones son de entre el 90 y el 100%, o sea, todo el mundo la responde. Entonces, son pequeñeces que nos hacen tener datos y tener datos en el momento y no tener que ahorrar, y encima nos ahorramos un impacto de comunicación, porque después, si no, es trabajo que tenemos que hacer en diseñar ese correo, mandarlo, que si la gente no responde, volver a hacer un refuerzo. Y la verdad es que nos ahorramos un montón de trabajo y ganamos impacto incluyéndolo en la formación. Esto es un buen ejemplo de las cosas simples que podemos hacer para empezar a tener datos de lo que hacemos. Ni hablar de que hay un montón de organizaciones que no toman encuestas de satisfacción, ¿no? Pero, y ni hablar de qué preguntamos en esta encuesta de satisfacción. Pero el ejemplo que les valgo es esto, es medir. No es difícil en nuestras profesiones, en comunicación, en aprendizaje, en selección, en áreas soft de lo que tiene que ver con el mundo de la gestión del talento, de recursos humanos, de people. No es difícil, porque lo que necesitamos es poco. Sin duda, si nosotros queremos ganar precisión, si nosotros queremos ganar profundidad, si nosotros queremos existen metodologías más sofisticadas. Se vuelve a apagar mi micrófono. Me lo voy a sacar así lo puedo ver. Bueno, digo, cuando a veces tenemos desafíos más complejos, me encanta asesorar. Ay, esperen que me distraigo con los comentarios. Me encanta asesorarlos para ver cómo le podemos encontrar la vuelta. Todo se puede medir, absolutamente todo se puede medir, y más en disciplinas como las nuestras. Acá me preguntan si noto que las personas se cansaron un poco de completar encuestas. Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso también baja mucho cuando nosotros mandamos una encuesta. En general, yo siempre promuevo pequeñas formas de poder hacer mediciones alternativas y sobre todo entender muy bien qué queremos conseguir, qué dato queremos conseguir. Porque a veces mandamos encuestas porque es la única forma que creemos que tenemos y a veces podemos recurrir a esa información, a esos datos por otras fuentes, ¿sí? Me cansé de mi micrófono, chicas. No sé por qué se desconecta. Esperen que lo voy a sacar. A ver si ahí me escuchan mejor. Bueno, no sé, a ver si ahí me escuchan mejor. Pero sí, pasamos de no preguntarle nada a preguntarle de todo y todo el tiempo y haciendo encuestas largas y sobre todo encuestas que después no pasa nada con esas encuestas, entonces la gente se cansa, por supuesto. La gente que nos contesta encuestas nos está haciendo un favor y eso tenemos que tenerlo en claro. Nos está haciendo un favor a nosotros. Entonces, si nosotros vamos a consumir el tiempo de las personas, tiene que tener un muy buen fundamento, tiene que tener muy buen objetivo, tenemos que ser claros y decirles para qué vamos a hacer con eso, si va a tener respuesta o no va a tener respuesta, bueno, un montón de cosas. Salvo que estén muy enojadas o muy encantadas, ahí sí respuesta. Bueno, porque tienen una motivación alta, fíjate esto que te decía recién. Si yo tengo que hacer un favor a alguien y lo tengo que responder porque los chicos de recursos humanos y los quiero un montón, lo hago de onda, ¿sí? Sin esperar nada a cambio o sabiendo que lo hago por
por un apoyo, por una ayuda, porque el dato nos sirve a nosotros, a ellos no les sirve nada. Entonces, cuando una persona sí tiene motivación porque quiere que su voz sea escuchada, o porque está muy encantada y muy conforme y muy agradecida, y esos momentos emocionales bajan, y es importante capturarlos en el momento en el que emocionalmente están predispuestos, o están muy enojados. El enojo baja, no tan rápido, pero baja. Y si son personas que vienen enojadas con la organización constantemente, son haters, nos ensucian los datos, no son el tipo de dato que queremos, porque a veces ya no son feedback constructivos, son feedback simplemente para sacarse su carga, ¿sí? Y eso puede variar de organización en organización, ¿sí? Bueno, me encanta que me hagan preguntas, para esto son estos espacios. Yo voy a cerrar acá el espacio porque básicamente lo que quería era contarles esto, ¿sí? Repasar, estoy mirando para allá porque están mis notas, y era derribar un poco el mito de que medir es difícil. Medir no es complicado, medir no es complejo, pero sí es importante poder tener muy claro cuáles son los pasos, cuáles son los métodos, cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos. Por supuesto, yo tengo una formación para esto, que lo abro solamente 2 veces al año. La próxima edición está empezando ahora en abril y la siguiente seguramente sea en agosto, ¿sí? Y son las únicas 2 que voy a abrir, en las que yo enseño a medir de punta a punta. Es la única formación en la que vamos a poder medir desde cero, no importa el nivel de madurez que tengamos, hasta poder presentar el informe terminado y sacarle jugo a los datos y tomar decisiones y convencer a la gente con datos. Paso por todo el método, doy un montón de contenido y trabajamos mucho con estos ejemplos concretos, analizando instrumentos que son apropiados para cada caso y para cada organización, explorando alternativas de medición, por supuesto que llevándose indicadores, pero sobre todo rescatando el valor de lo que nosotros ganamos al empezar a implementar la cultura de la medición en nuestra profesión. Lo que ganamos como profesionales, ¿sí? Con esto que les decía, que te empiecen a mirar distinto, que empiecen a escuchar tus recomendaciones desde otro lugar, que empieces a tener otro tipo de lenguaje, otro tipo de pensamiento analítico, de pensamiento crítico. Y por supuesto que seas más empleable, que tengas más posibilidades de poder ganar cuando tengas que competir por un puesto, por una posición. Y si sos consultora, consultor, si tenés una agencia, también, porque esto lo incluimos dentro de los servicios y los productos que les ofrecemos a nuestros clientes para que nos recomienden y nos vuelvan a elegir, ¿sí? Entonces abordamos estos aspectos más técnicos, pero también estos aspectos más humanos del posicionamiento que nos da el medir, ¿sí? Aquellas personas que les interese saber más de la formación me escriben, me mandan un mensajito y por supuesto ahí charlamos y les mando toda la información. Además tengo promo amigos de la casa para algunas asociaciones, algunas organizaciones. Tenemos porcentajes de descuento bastante interesantes, así que me escriben. Y leo una pregunta más que me dice qué pasa, ¿no?, con la no confidencialidad también. Hay un riesgo de que las respuestas políticamente correctas y las que no suman. 2 temas súper interesantes, son 2 temas súper interesantes. Voy a hacer respuesta cortita a eso, con las encuestas particularmente. La no confidencialidad, por supuesto, tiene que ver con una reputación que podamos tener y con una credibilidad construida respecto de qué pasa, ¿no?, con el anonimato o con la confidencialidad, que son 2 cosas diferentes, ¿no? Si nosotros después de contestar una encuesta nos vienen a buscar con la policía, claramente algo pasó ahí y que se rompe un pacto de confianza tremendo. Pero después está el riesgo de las respuestas políticamente correctas, que es un poco la deseabilidad social. Sí, hay veces que las personas contestan en función de lo que creo que están esperando escuchar. Y eso se construye desde el diseño de la encuesta. Desde el diseño de la encuesta nosotros podemos hacer preguntas que le escapen a eso de la deseabilidad social, ¿no? Si yo le pregunto, hola, ¿cómo estás? Y vos me decís, bien, no puedo confiar que bien sea la respuesta. Probablemente me estés diciendo bien porque socialmente está aceptado que cuando te preguntan cómo estás decís bien, ¿sí? Pero no porque realmente lo estés. Entonces, o cambiamos la pregunta,
o incluimos otras preguntas, o cambiamos el instrumento, o tenemos una serie y un abanico de opciones para escaparle a eso, ¿sí? Súper interesante, me encanta ese tema, creo que podemos armar uno específicamente sobre eso. Pero sí, sin duda, tenemos que considerar varias cosas. Una vez que nosotros incorporamos o sabemos los truquitos, sale fácil, sale fácil. Bueno, muchas gracias por sumarse en este horario de almuerzo conmigo. Este vivo, por supuesto, va a quedar grabado y disponible y me va a ayudar mucho los que los quieran compartir. Y gracias por estar ahí. Nos vamos a seguir viendo, por supuesto. Beso, beso, beso. Tiki, ahí está.